i benvinguts a la primera taula rodona del cicle de dolor crònic, reconceptualització del dolor crònic i nous abordatges terapèutics, organitzada pel grup de treball de dolor crònic de la secció de Psicologia de Clínica de la Salut i Psicoteràpia del COP. Abans de començar, recordar-vos que l'activitat tindrà una duració de 2 hores i es dividirà en 4 ponències. Després de cadascuna de les ponències, obrirem un breu torn de preguntes. Com que l'activitat serà gravada, informar-vos que durant aquests torns de preguntes podreu intervenir a través del xat que trobareu disponible a la barra d'eines i les vostres consultes o preguntes seran exposades en veu alta. Us informem que l'organitzador de la citada sessió informativa prohibeix expressament el registre audiovisual i posterior difusió i exhibició de la imatge en qualsevol suport, ja sigui material o electrònic, així com per a la producció, edició, emissió o difusió mitjançant la reproducció íntegra o parcial d'aquesta activitat. L'activitat serà impartida pels següents ponents: Jenny Moix, Maite Serrat, Vicente Luciano i Joan Deus. Cedejo la paraula a Maite Serrat, responsable del grup de treball de dolor crònic. Moltes gràcies. Muchas gracias, Sonia. Muchas gracias a todos los que estáis hoy asistiendo a esta mesa redonda. La verdad es que es un orgullo que podamos hacer esta segunda mesa redonda. El año pasado ya hicimos la primera haciendo un poco o explicando las funciones del psicólogo en las unidades, ¿no? Unidades de sensibilización central, unidades del dolor y también en el ámbito privado. Y la idea pues, es continuar con estas mesas redondas y mesas de formación para seguir explicando el papel primordial que tiene la persona psicóloga en relación al dolor. No me extenderé más porque hay ponencias muy interesantes para escuchar. Simplemente invitaros a la siguiente ponencia que tenemos para el 5 de mayo, también en esta misma franja horaria, donde hablaremos sobre pandemia y virtualización. O sea que os animo a todos los que estáis aquí asistiendo a que os podáis apuntar y agradecer, como no podía ser de otra manera, a todos los ponentes de esta mesa redonda, que todos ellos son miembros de este grupo de trabajo y con lo cual es un placer y un honor compartir mesa redonda con todos ellos. Muchas gracias. Doncs moltes gràcies a tu, Maite. Iniciarem la primera intervenció i donarem pas a continuació a la primera ponent, amb Jenny Moix. Jenny és doctora en Psicología i professora titular de la UAB. Quan vulguis, Jenny, pots començar. Moltes gràcies. Muchas gracias. Buenas tardes. Voy a compartir pantalla. Bien. Este rato que tendremos para compartir, lo que voy a hacer va a ser una reflexión, que es la primera vez que la hago. Y es simplemente una reflexión y, como ha dicho Sonia, al final tendremos un ratito y me gustaría saber vuestra opinión sincera sobre lo que voy a comentar. Bueno, ya el título ya dice de lo que vamos a hablar, cambio de apellido al dolor crónico, y la idea de esta reflexión es cambiar el apellido, es decir, la palabra crónico. Voy a empezar hablando de mi abuela. Mi abuela, que la veis aquí en esta foto, se llamaba Victoria, y voy a hablar de ella porque fue ella quien me enseñó lo que era el efecto placebo. Yo estaba empezando la tesis doctoral, que me la dirigía Ramón Vallès, supongo que algunos lo conocéis, y los que no, pues es una especie de, bueno, una especie no es, para mí es el padre de la psicología de la salud en España o uno de los padres. Entonces, bueno, estamos empezando la tesis con Ramón y Ramón quería hacer la tesis sobre el efecto placebo. Concretamente quería que replicáramos un estudio japonés que no me acuerdo muy bien de qué iba, pero sí que me acuerdo que iba de ortigas, ya sabéis que las ortigas es esa planta que provoca urticaria, y los japoneses, a través de un condicionamiento clásico, conseguían que una ortiga con principio activo de ortiga, pasándola por un brazo, no provocara urticaria. Y una planta que no era una ortiga, es decir, inocua, sí que provocaba urticaria. No sé, lo hacían a través de un condicionamiento clásico que no me acuerdo, pero eso da igual. El caso es que yo no sabía lo que era una ortiga, pero mi abuela Victoria, que era de campo, sí. Y entonces estábamos en Premià de Mar y yo le dije a mi abuela, tenemos que ir a buscar ortigas al campo.
Y ella me dice, pues vale, vamos, ¿no? Bueno, entonces yo cojo unos guantes de cocina, ¿vale? Unos guantes de cocina, una bolsa para poner las ortigas, nos vamos al campo y ella iba sin guantes. Y yo le dije, ¿cómo vas a coger las ortigas sin guantes? Porque te va a hacer una reacción impresionante en el brazo. Y ella me dice, no, porque mira, yo le digo, ortiga maleïda, si em piques et llevaré la vida. O sea, ortiga maldecida, si me picas te mataré, te robaré la vida, ¿no? Y ella iba cogiendo las ortigas con la mano y obviamente, como ya os podéis imaginar, no le pasaba absolutamente nada. Entonces, la tesis al final no se hizo de este tema, pero me da igual que no se hiciera de este tema porque ya mi abuela ya vi con esto, realmente con mis ojos, el efecto de cuando tú crees algo, puedes controlar las reacciones fisiológicas de tu cuerpo. Es decir, no hice la tesis, pero me da igual porque lo vi con mis ojos. No hace falta que hablemos del efecto placebo porque todos vosotros sabéis que realmente es un efecto, que hay muchos estudios, aparte de mi abuela, que lo demuestran, muchos estudios, muchos casos que lo demuestran, que de hecho a mí me extraña que con lo potente que es este efecto, es decir, lo potente que es que las creencias afecten al cuerpo, los psicólogos no nos metamos más en este tema. Pero bueno, lo conocemos de sobra. El efecto placebo, es decir, las creencias, se modula mucho a través de las palabras. Aquí una imagen de Harry Potter, de Dumbledore, o algo así se llamaba, que dicen, las palabras son, en mi no tan humilde opinión, nuestra más inagotable fuente de magia, capaces de infligir daño y de remediarlo. Claro, la palabra crónico, nosotros sabemos, la comunidad científica sabe que cuando decimos dolor crónico nos referimos a un dolor que dura más de 3 meses, pero que puede acabar. Sin embargo, para un paciente, o sea, si yo voy a una consulta y me dicen que tengo dolor crónico o una enfermedad crónica, lo que yo ya visualizo es que esta enfermedad me va a durar toda la vida. Claro, al decir crónico y teniendo en cuenta el efecto placebo, el poder de las palabras, el poder de las creencias, de alguna forma estamos ya sentenciando, estamos modulando el cuerpo del paciente. Por lo que mi reflexión es que este crónico deberíamos sustituirla por otra palabra. Vale, ¿qué palabra? ¿Qué palabra ponemos, qué apellido ponemos si no es crónico? Pues no tengo ni idea, no tengo ni idea. Lo que he hecho y lo que voy a compartir con vosotros es, he hecho un brainstorming conmigo misma. Ya sabéis que la primera fase de un brainstorming es soltar palabras de una forma crítica, es decir, que yo he pensado muchas palabras de forma crítica y no he puesto ningún filtro. Las primeras palabras o los primeros apellidos que he pensado hacen referencia a la temporalidad. De hecho, crónico hace referencia a la temporalidad y he seguido lo primero por allí. ¿Qué apellidos podría haber? Persistente, recurrente, prolongado, intermitente o cualquier otro. Todas las palabras que voy a compartir con vosotros, no hay una que me guste más que otra, porque estoy en la fase de crítica, pum, yo suelto palabras. Por esto me gustaría que al final, si hay una palabra que os guste más que otra o se os ocurre alguna palabra nueva, pues lo compartamos entre todos. Apellidos o palabras basadas en la causalidad del dolor. Podría ser multicomponente, complejo, multicausal, inespecífico o cualquier otra. Apellidos basados en la metáfora. A ver, ¿por qué en la metáfora? Porque, por ejemplo,
la teoría de la puerta tiene el nombre de metáfora, la teoría de la puerta. Y esta metáfora que le pusieron a la teoría es buenísima. Entonces, uy, se ha ido. Yo no veo mi power. ¿Lo Sí, veis? hemos perdido el power. Se ha Sí. ido, Jenny, sí, efectivamente. Pues no sé por qué. Vuelvo. Sí, gracias. Ya lo ¿Lo vemos. veis, no? Sí, Vale, gracias. vale. Bueno, basados en la metáfora. Margarita, ya sé que suena fatal, pero ya os he dicho que estoy en la fase acrítica y yo voy soltando cosas. Margarita, ¿por qué? Porque pienso que una margarita, como tiene muchos pétalos, pues es un poco como multicomponente. Coral o cualquier otra metáfora. Basadas en la exclusión. No agudo, dolor no lineal o cualquier otra. Apellidos varios. Aquí he puesto esta imagen de la SED porque cuando fui al congreso en Bilbao había una mesa redonda que llamaban al dolor crónico dolor imposible. Ya sé que decirle al paciente, usted tiene un dolor imposible, tampoco no es muy bonito, pero como es un brainstorming, y ya sabéis que un brainstorming se tienen que soltar cosas para de aquí saltar a otras ideas, pues lo he puesto. Inútil, afuncional y lo que sea. Vale. Bueno, esta es la reflexión que os quería compartir. ¿Cuál sería mi fantasía? Mi fantasía sería realizar una investigación en la que se hiciera grupos de discusión y encuestas a profesionales de la salud, psicólogos, médicos, enfermeras, profesionales, y también pacientes para ver qué apellido podría tener la palabra dolor. Proponer apellidos, a ver cuáles les gusta más, o si tienen ideas de otros apellidos, pensar. Y ya os digo que es mi fantasía, es una fantasía. Y a partir de este apellido, diseñar y realizar una extensa labor de difusión, porque muchas veces las investigaciones se acaban con unos resultados y estos resultados no sirven porque no se llevan a cabo, ¿no? Ya sé que es una fantasía y ya sé que esto que estoy proponiendo es de un ambicioso total, que sería muy complicado cambiar el apellido de dolor crónico porque ya hay muchos manuales, muchos artículos, muchos profesionales que lo utilizan y sé positivamente que sería muy complicado hacer esto que estoy diciendo. Por esto que estoy diciendo que es una fantasía, ¿no? Pero sí pienso que si se tiene que cambiar el nombre, perdón, el apellido del dolor crónico, en algún momento hemos de empezar. Entonces yo me daría por satisfecha con poner una semillita para cambiar este apellido. Bueno, y ahora como os he dicho al principio, quería compartir esta reflexión, que es la primera vez que la comparto, este brainstorming que he hecho conmigo misma, para que vosotros me digáis vuestra opinión. Es decir, en lugar de preguntarme vosotros a mí, yo ahora os pregunto a vosotros. Si hay algún apellido que os ha gustado más que otro. Si se os ocurren otros criterios, porque yo he puesto criterio de temporalidad, causalidad, pero igual alguien dice, ostras, metafórico también he dicho, pero igual vosotros decís, ostras, pues mira, se podría poner utilizar otro criterio. Si, por ejemplo, una idea saliendo de lo que he dicho, evitar la palabra crónico o al menos, o en lugar de intentar cambiar el apellido, intentar concienciar a la gente del peso que tiene la palabra para utilizarla menos o explicándola más, es decir, explicando que crónico no significa para siempre. Y luego preguntaros si veis factible mi fantasía.
porque igual, bueno, yo me he atrevido a hacer esta reflexión, igual alguno de vosotros dice, bueno, mira, Jenny, es que ni lo veo ni tal. Bueno, quería compartir todo esto, o sea que os doy la palabra por si queréis decirme vuestra opinión. Gracias, Jenny. Recordamos a los asistentes que pueden enviar al Departamento de Formación las aportaciones. Ya tenemos una primera que indica, estaría bien algo parecido a dolor intermitente de larga duración. Claro, poco sintético. Gracias. Bueno, no, bueno, poco sintético. Mira, yo me lo apunto. Intermitente. Ahora estamos en fase de brainstorming, por lo cual da igual, se tiene que recoger todas las ideas y luego con esta podemos saltar a otra. Por ejemplo, ahora me lo invento, dolor largo, que ya sé que tampoco suena bien, pero en esta fase se recogen todas las ideas. Luego ya veríamos cuál es la mejor. Hay otro asistente que indica dolor recurrente. Sí. Otro, dolor persistente. Sí. El siguiente indica, en lugar de dolor crónico, quizás sería más adecuado llamarlo dolor real, justificado. Mira, pues, a ver, creo que también es muy buena intervención porque las personas con dolor crónico piensan que realmente su dolor es inventado y entonces igual como segundo apellido, porque ya sabéis que los hombres tenemos 2 apellidos, pues y realmente si tenemos que hacer una labor de concienciación, igual esta idea de real podría ser apellido o podría ser algo de que concienciáramos de que se tiene que decir mucho al paciente, de que es real y no es inventado. Y hay otro asistente que indica, me gusta el apellido recurrente porque refleja que no es constante. Vale, recurrente veo que ha tenido votos. De momento no tenemos ninguna aportación más. Vale, sí, Ara bueno. disculpa, Jenny, ara ens ha llegat otra. Dice, jo vaig estar un temps amb pacients amb fibromiàlgia i aquesta idea de real i inventat la vaig veure molt en els familiars. Gràcies. Sí, mira, sí, ahora parecerá que haga propaganda de mi libro, pero no. Yo escribí un libro que se titulaba Cara a cara con tu dolor, que iba dirigido a pacientes con fibromialgia y, bueno, dolor de este recurrente o le llamamos como sea. Y el libro lo empecé con una frase que decía, ojalá se inventara un termómetro para el dolor. Y esta frase con la que empecé el libro no era una frase mía, era una frase que me había dicho una paciente. Era como necesito, si hubiera un termómetro, el termómetro obviamente no me aliviaría el dolor, pero al menos las otras personas verían que mi dolor es real. O sea que este tema es un tema muy importante, de concienciación también. De momento no tenemos más intervenciones, Jenny. Vale, bueno, si a alguien se le ocurre alguna idea magnífica, pues bueno, al final o cuando sea ya haremos algo con ello. Vale, lo dejamos así aquí y pasamos al siguiente. Sonia. Perfecto, Jenny. Pues pasamos al siguiente ponente. Doncs en aquest cas intervindrà Maite Serrat. Maite és doctora per la Universitat Autònoma de Barcelona, és psicòloga general sanitària i fisioterapeuta. A més, és investigadora principal i responsable de la teràpia multicomponent de la Unitat d'Expertesa en Síndromes de Sensibilització Central de l'Hospital Vall d'Hebron. A més, és membre del programa assistencial de l'Institut Català de la Salut i trobareu més informació del seu perfil professional a la pàgina web del col·legi. Gràcies. Muchas gracias, Sonia, por la presentación. Mi presentación irá muy al hilo de lo que decía Jenny, ¿no? Por eso también está en segundo lugar, porque recojo un poquito pues, sus reflexiones. Hay una palabra que me parece vital, que es la de complejo, ¿no? Porque es algo que, al menos dentro del mundo de la fisioterapia, sí que se utiliza mucho en el nombre, a nivel también de investigación, este apellido de persistente, incluso de complejo, ¿no? Yo creo que es importante y por eso planteamos esta mesa redonda, de que hiciéramos todos esa reflexión de qué queremos decir cuando decimos crónico, ¿no? Como decimos, el año pasado hicimos esa primera mesa redonda donde expusimos el papel fundamental de las personas psicólogas
en el dolor y nos dimos cuenta que teníamos que empezar incluso por esos fundamentos, ¿no? Decir, bueno, ¿a qué nos referimos cuando decimos dolor? Incluso el propio nombre, ¿no?, del grupo de trabajo de dolor crónico, si realmente era el más idóneo. Se decidió poner este nombre porque es el que más común conocemos y todos sabemos a lo que nos referimos cuando decimos dolor crónico, todos sabemos lo que estamos hablando. Pero es verdad que ha habido esa tergiversación del término, entendiendo que crónico es para toda la vida. Y creíamos que era importante hacer esa reflexión, intentar hacer esa reconceptualización del concepto de crónico. De ahí viene el hilo también de mi presentación. Os la pongo en pantalla ya. Vale, ¿se ve bien? Sí, el que no es veu sincerament projectada. Ahora, a ver si ahora. Ahora sí. Se ve, Sí, gracias. ¿Y se ve cómo pasa la diapositiva? Sí. Perfecto, muy bien. Pues yo hablaré en la primera mesa redonda, expuse los resultados de esta intervención, en este caso realizada en la Unidad Experta de Síndromes de Sensibilización Central del Hospital Vall d'Hebron, que son 4 componentes: la educación en neurociencia del dolor, terapia cognitivo-conductual, mindfulness y ejercicio terapéutico. La verdad es que los resultados, bueno, al menos son esperanzadores. Se reportaba que un 70%, hay más de 2.000 personas que ya han hecho esta terapia multicomponente, FibroWalk o NAT-FM realizado en entorno natural o ahora realizado de forma virtual, y reportaba esos beneficios, ¿no?, de un 70%, mejoraban más de un 20% en el FIQ-R y había un 8, casi un 9% que mejoraban más del 70%. Y expliqué pues toda la parte metodológica, los estudios que habíamos hecho y reportar los resultados. Y me parecía idóneo hacer más una presentación más de formación, de explicar, ¿no?, qué significa la educación en neurociencia del dolor, al hilo de intentar o seguir aportando información a esa reconceptualización del dolor crónico. He puesto brevemente la definición de la IAS, de dolor, del 2020, que ya la conocéis, simplemente para hacer ese apunte que veréis que tiene mucha relación con lo que os explicaré de la educación en neurociencia del dolor. Fijaros que habla de real o potencial, que tenemos que tener en cuenta los aspectos biológicos, psicológicos y sociales, que dolor y nocicepción son fenómenos completamente diferentes, que se aprende, el aprendizaje es muy importante. Antes de entrar en educación en neurociencia del dolor, se presuponen unos conceptos básicos de lo que es el dolor y de las vías fisiológicas y de lo que implica el dolor, pero evidentemente en esta mini presentación no da tiempo y por eso abordaré directamente la educación, pero sí que me parecía importante resaltar estos puntos. Respetar el relato de la persona, que tiene una función adaptativa, aunque puede tener efectos adversos, como vemos en el dolor persistente, que la incapacidad de no poder verbalizar tu dolor no niega al que no lo esté sufriendo, y que en esos casos de persistencia, sobre todo, tenemos que tener muy en cuenta que es una enfermedad en sí misma. Fijaros que aquí ya hablamos de casos de persistencia, de ese dolor persistente. Ya no se habla tanto de crónico. Y sobre todo que es una enfermedad. Un poco al hilo también de lo que comentábamos, ¿no?, de las personas con fibromialgia, de que se duda de que tengan ese dolor porque no se puede aportar esa prueba diagnóstica fiable, ¿no?, objetiva, que certifique que esa persona tiene ese dolor. Y hoy entenderemos o intentaré explicar brevemente cómo se puede sentir dolor o por qué se siente dolor sin que pueda existir esa prueba que objetive el dolor de la persona. La educación en neurociencia del dolor no es de ahora. Yo os he puesto la definición de la IAS del 2020, pero el libro explicando el dolor es del 2003. Desde la fisioterapia hace más de 20 años que estamos haciendo formación, congresos en educación en neurociencia del dolor, y yo creo que cada vez más profesionales, y la idea es poder difundir entre todos los profesionales sanitarios y no sanitarios estos conceptos básicos del dolor, porque para mí, desde mi punto de vista, es la base para entender cualquier abordaje, incluso el farmacológico o cualquier otro a nivel más de intervención. Creo que si no se tienen actualizados estos conocimientos o no se conocen con suficiencia, puede haber déficit en cualquier otro tipo de abordaje. Fijaros lo que nos dice la educación en neurociencia del dolor. Nos dice que es un mecanismo natural de protección. Veréis que diré algunas
frases que se asemejarán mucho a esa definición, ¿no?, que nos presentaba la IAS en el 2020, que es una opinión del cerebro. Sabemos que el dolor no corre por nuestro cuerpo. Nos avisa de un posible daño o amenaza a la integridad de los tejidos, a esa pérdida de integridad. Es una conducta de evitación del daño, que es para nuestra supervivencia. Si yo, por ejemplo, hago una hiperextensión, en un momento dado yo siento dolor, ¿sí?, pero no me he roto nada. El dolor me está avisando de que tengo que parar, pero el dolor no se genera en el tejido. Lo que pasa, hay la señal de nocicepción que a través de esta posterior llega a mi cerebro y a través de muchos componentes que intervienen, acaba decidiendo mi cerebro que tiene que generar esa opinión, opinión de dolor para que esa acción se da. Pero no es sinónimo a daño. Fijaros que nos dice que es aprendizaje. Es una respuesta normal, el dolor lo necesitamos. Os he puesto unas imágenes, no me entretendré mucho en cada una de ellas, porque si no nos llevaría mucho tiempo, pero ¿no?, nos aproximamos a un horno caliente, esa sensación que tenemos la necesitamos para llegar a quemarnos. Niño pequeño, cuando cae, si la madre pone cara de pánico, ¿no?, es fácil que nuestro hijo, pues el niño pequeño, siga llorando. Nacer sin esa capacidad de sentir dolor, lo que puede llevar, esta niña en concreto, pues rascándose el ojo, no tenía. Sabéis que hay niños que nacen con esa incapacidad de sentir dolor, pues bueno, ¿por qué no te puedes arrancar un ojo si no sientes dolor? Con lo cual, la amenaza es lo que no puede ser real, pero el dolor siempre lo es. Al hilo también de la compañera, ¿no?, que nos decía dolor real, pues evidentemente el dolor siempre es real, no se puede inventar, no se puede imaginar, y esto es algo que debería ya, como digo, la educación en neurociencia del dolor lleva más de 20 años entre nosotros, debería ya estar entre todos los profesionales sanitarios, no dudar del dolor de las personas. Dolor agudo, no me entretendré, diferencia de dolor crónico, aquí vuestro poner otra palabra, de esa que no hay esa causa clara, duración de más de 3 meses, 20% de la población general. Eso me parece de vital importancia, entender por qué duele una rodilla o una hernia discal, porque se asocia a porque hay ese desgaste, ¿no? A mí me duele el cuello, me hago una radiografía, me dicen que tiene una hernia y hasta ya tenemos la justificación. Te duele el cuello, tienes dolor cervical porque tienes una hernia. Eso es completamente erróneo. A ti no te duele las cervicales porque tengas una hernia. Te duele porque tu cerebro interpreta que esa hernia es peligrosa para ti. Hay muchísimas resonancias que muestran hernias discales y no son dolorosas. No duele porque haya una lesión, un desgaste, un daño en el cuerpo. Solo dolerá si el cerebro interpreta que esa lesión real o potencial puede ser peligrosa o amenazante para mí. Si no, no nos dolerá. Con lo cual, el concepto principal de todo lo que pueda explicar es quedarnos con esa idea de que dolor no es igual a daño, aunque haya una prueba radiológica, radiográfica, de resonancia, de lo que queramos. Esa prueba no significa que haya dolor. Habrá dolor si mi cerebro cree que eso es peligroso. Con lo cual, aunque no haya dolor, aunque no haya daño físico, si mi cerebro cree que una parte de mi cuerpo está amenazada, está en peligro, me generará dolor. Fijaros que muchas veces se asocia a que es degenerativo. Fijaros esta gráfica, las lesiones degenerativas normalmente van en aumento a lo largo de los años. En cambio, ese dolor crónico, y esto está sacado porque son de encuestas antiguas que aún utilizan este nombre de dolor crónico, fijaros cómo es el naranja. No aumentan en la misma proporción, en el mismo tanto por ciento que esas lesiones degenerativas. Y eso es muy gráfico a la hora de entender que esas lesiones degenerativas que se producen por la edad no van asociadas a un aumento del dolor persistente y que las franjas mayores de dolor están entre esos 40, 60, justamente en plena vida, en plena actividad de familia, de hijos, porque a lo mejor aquí es donde nuestro cerebro puede llegar a tener más capacidad de sentirse amenazado o en peligro y generar más dolor que el que debería. Aunque yo siempre digo que el cerebro es nuestro y lo hace siempre
con esa buena intención de ayudarnos y de protegernos, aunque no siempre esa sea la última finalidad. A veces se equivoca. Daño, evidentemente, no es igual que dolor. En la guerra, esto es un estudio real, porque estos militares en una guerra amputados no tenían dolor. Fijaros en sus caras, porque había algo peor que seguir en la guerra, que era continuar luchando. Personas amputadas se iban a casa, recuperaban su vida, recuperaban sus familiares. Seguir en la guerra significa que me pueden matar a mí o puedo seguir viendo morir a mis compañeros. Con lo cual ahí el grado de amenaza no es el mismo que si me amputan en este momento actual. O cuando se tiran 20 jugadores encima de uno, ¿no? Yo aquí siempre digo, depende de los que se te tiren encima, pues a lo mejor te dolerá más o te dolerá menos. Este también son casos reales, ¿eh? Esta es una mujer que salió por las noticias, le intentaron atracar, le apuñalaron y ella ni se dio cuenta, fue urgencias porque tenía la ceja que le sangraba un poco y allí se dieron cuenta pues, que le habían clavado el puñal, ¿eh? Ella no era consciente de esto. Este también es un ejemplo que salió en las noticias. Fijaros cómo tiene la pierna, me imagino que se puede apreciar. En ese momento, como el cerebro diga dolor, a este chico se le cruce la vaquilla o el toro que viene por detrás. En ese momento no hay dolor, en ese momento tiene que correr porque tiene que salvar su vida. Luego del dolor ya hablaremos. Y el ejemplo más fácil y más gráfico para todos es cuando nos hacemos un maratón, que llegas a casa y ni te acuerdas de haberte dado un golpe y te preguntan, oye, ¿qué ha pasado? Tú no te acuerdas de haberte dado un golpe. Si daño fuera igual a dolor, tú ahí tendrías dolor, pero ni te acuerdas cuándo te has dado ese golpe y ha salido el maratón. Y evidentemente se puede reentrenar, ¿eh? Los fakires que se reentrenan para este tipo de situaciones, pues es posible tener daño físico y no sentir dolor. Al revés también, estos son dos casos también reales, que les atravesó un clavo en el pie, dolor insoportable, tuvieron que anestesiar, abrir la bota y sorprendentemente cuando abrieron la bota el clavo estaba entre los dedos. Pero el cerebro, al ver la imagen proyectada de que un clavo les había atravesado el pie, el dolor fue insoportable y en cambio no había absolutamente nada de daño físico. O ya ese dolor cuando te sientes apartado del grupo, muerte de un familiar. Esta diapo es chula porque muestra qué áreas cerebrales se activan cuando te pisan el pie a ti o tú ves que a alguien le pisa el pie. Fijaros que prácticamente son las mismas y se puede llegar a percibir el mismo grado de dolor. Con lo cual yo siempre digo que mejor que le pisen el pie a otro que no que te lo pisen a ti, aunque se activen las mismas áreas, ¿no? O el caso más evidente de amputación, ¿eh? El miembro fantasma. No hay una parte física y en cambio ese dolor es exactamente igual de real y no hay que dudarlo nunca, como si realmente tuvieran esa parte física. Podría extenderme mucho más, pero luego no acabo ni en 2 horas, ¿eh? Simplemente ese pequeño apunte. El dolor está en nuestro cerebro, hay esa representación virtual a nivel del cerebro que es donde se produce esa sensación de dolor. No tenemos sensores de dolor, de hecho no hay ni vías del dolor, aunque todos los libros de medicina hablan de las vías del dolor, no existen las vías del dolor. Nuestro cuerpo lo que recoge son estas señales nociceptivas y hay esos sensores nociceptores, detectores de nocividad, no de dolor. Fijaros la cantidad de conceptos, factores contextuales, creencias, convicción, aprendizaje, podríamos aprofundir cada uno de ellos, de cómo pueden llegar a influenciar. Simplemente tener en cuenta que no son enfermedades psicológicas, aunque también está mal entendido, lo de psicológico, que aún demasiadas veces se sigue asociando de que psicológico es que estás mal de la cabeza, por desgracia, ahí tenemos también mucho trabajo que hacer, que se puede sufrir muchas patologías y eso no significa que estés mal de la cabeza y necesitas evidentemente la ayuda de un psicólogo o cualquier otro profesional. No es por debido a trauma emocional y que nos tenemos que desculpabilizar porque la persona no se lo genera. Claro que nuestro cerebro es nuestro, pero no es la persona que se lo genere de forma consciente.
Y a través de toda una serie de mecanismos podemos llegar a activar esas vías inhibitorias descendentes endógenas, que fijaros que dice que tiene 60 veces más potencia que cualquier fármaco. Y es lo que intentamos hacer con algunos de estos abordajes no farmacológicos. Tiene muchas dimensiones, sensorial, emocional, cognitiva, en muchas áreas, no entraremos en ella, pero no hay una sola matriz del dolor, hay muchas áreas implicadas. Se puede llegar a objetivar con resonancia magnética, y eso tenemos aquí al gran experto Joan Deus, que seguro que nos dará una clase magistral, con lo cual no entraré mucho más, pero simplemente que se puede objetivar esa sensibilización central, pero eso no puede ser prueba de diagnóstica porque no es única para las personas con fibromialgia, no es específica de las personas con fibromialgia. En definitiva, el cerebro es el gran protagonista del dolor y claro que es posible esa reeducación. Lo hacemos de forma constante con el miembro fantasma, jugando con realidad virtual, con imaginación. Aquí entra mucha potencia, también toda la parte de mindfulness. Aquí os dejo este enlace. No lo pondré porque sé que el ordenador no se oye, pero os dejo el enlace a ver si lo podéis copiar, si no luego intentaré pasarlos en el panel para que veáis el vídeo, es de YouTube. Está súper bien porque, fijaros, hay el chico de color azul, hay esta cartulina y por la parte de dentro hay una mano de plástico y fuera hay la mano real de este chico. ¿Qué pasa? Fijaros, el investigador, el que está de color verde, con un pincel le va acariciando la mano, de verdad, del chico. Con lo cual, ¿qué hace el cerebro? Él está percibiendo esa sensación táctil, pero lo que está viendo es su mano de goma, no ve su mano real. ¿Qué hace el cerebro? Confunde su mano real con la de goma. Porque en el momento que el investigador con un tenedor le clava el tenedor en la mano de goma, hace inmediatamente el chico, retira su mano de verdad, porque el cerebro ha creído que la mano de plástico era la suya. Pues claro que es posible la reeducación, sin entrar en esto es mind tricks, un juego, un engaño en el cerebro. No hace falta que le engañemos, a mí no me gusta, siempre me gusta colaborar con, pero claro que tenemos muchas estrategias de reeducación de nuestro cerebro, que es lo que hacemos con esta terapia que os presentaba. Y todo esto es gracias a la neuroplasticidad. Gracias a ella es donde podemos conseguir esa neuroplasticidad. Con lo cual, la persona no es responsable de generarse el dolor, pero sí que es muy importante que se pueda responsabilizar e implicar en su tratamiento con esas estrategias activas, aprender sobre el problema. Debemos conocer muy bien la educación en neurociencia del dolor. Es básico el ejercicio terapéutico, sobre todo aquello ejercicio aeróbico diseñado de forma progresiva, de forma gradual, donde le podamos dar ese input al cerebro de que realmente no estamos en peligro y crear ese clima de seguridad, que también lo hacemos con estos objetivos motivadores que aquí pues intervendrían seguramente estos profesionales de fisioterapia o de psicología para hacer este abordaje multicomponente, porque es muy importante poderle dar ese contexto de seguridad. Si mi cerebro cree que está seguro, tengo muchas más posibilidades de que reduzca la sintomatología. Por eso muchas veces personas, y en este caso fibromialgia, que es lo que más conozco, relatan que cuando voy al pueblo estoy mejor. Claro, entonces nos vamos todos al pueblo, ¿no? Y así estaremos todas mejor de la fibromialgia. No es ese pueblo en concreto que reduzca los síntomas, es porque cuando estoy en el pueblo, mi cerebro hace ese cambio de que estoy en confort, que estoy en seguridad. Y ahí hay muchas posibilidades. Siempre digo, no es una asociación directa, ojalá, pero no es así. Pero sí que compramos números para que haya alguna opción de que reduzca los síntomas. Y eso es lo que intentamos hacer con ese reentrenamiento, con esa reeducación cerebral, darle muchos contextos de seguridad en mi vida actual. Por eso también hay muchas terapias alternativas incluso que puedan llegar a funcionar. Claro, si hacemos una investigación científica con muchos participantes, al final los resultados no salen los que esperaríamos. Pero sí que hay personas de forma puntual que dicen, no, a mí me funciona, y me funcionan los cuencos tibetanos, me funciona la dieta, no sé qué. Pero ¿por qué a esa persona le funciona? Porque por lo que sea, el cerebro de esa persona ha interpretado que ese abordaje, el comer no sé qué, el irme al pueblo de no sé cuántos, ha interpretado que es
seguro para mí. Si conseguimos encontrar algo que sea seguro para muchísimas personas, seguramente encontraremos más claves de ese tratamiento, de ese abordaje para conseguir intentar reducir ese dolor persistente. Os he dejado aquí el libro explicando el dolor. Club Inclusivo de Montaña, porque es un club Sim Project, un club inclusivo de montaña donde intentamos hacer actividades en la naturaleza, esos 4 ingredientes que os decía de abordaje, los hacemos pero aprovechando los beneficios del medio natural y hacemos esa intervención de educación en neurociencia del dolor en el contexto de la naturaleza. Y aquí creo que ya estoy tenía el crono puesto para no excederme, los 21 minutitos, y ya dejo de compartir. Bueno, sí, intento poner esta foto, que es al Parc del Cargol, que es donde realizo la terapia, como os decía, en el aire libre, en el Hospital Vall d'Hebron. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención y ya dejo un pequeño turno de preguntas. Pues muchas gracias, Maite, a ti por tu intervención. Y efectivamente, ahora comenzaremos un breve turno de preguntas. Recordamos a los asistentes que podéis enviar vuestras consultas, aportaciones o dudas al Departamento de Formación a través del chat que tenéis en la barra de herramientas. Te formulo una primera pregunta y es la siguiente. ¿Qué diferencias hay entre la PNE, la educación en neurociencia del dolor, y la psicoeducación tradicional? Gracias. Mira, en esto hay un paper, hay un artículo científico redactado por el propio autor, Lorimer Musley. Él mismo se desmarcó de esa psicoeducación más tradicional, muchísimas diferencias, pero yo diría que la base es que al menos desde la psicología, desde la psicoeducación, se utilizan toda una serie de estrategias para gestionar el dolor. Y esto desde la educación en neurociencia del dolor no se contempla, no es la gestión del dolor, es la reducción de la sintomatología. Quizás muy pretencioso, pero los autores lo describen de esta manera. Hay que abordar el dolor entendiendo que la educación en neurociencia del dolor es tanto para dolor agudo como para dolor persistente, no solo para dolor persistente. Es una forma de entender el dolor de que no está en nuestros tejidos, sino que está en nuestro cerebro y es posible esa reeducación. Y es posible esa reeducación gracias a la neuroplasticidad y, como decía, poder llegar a que haya una reducción real de los síntomas, no solo dar esas herramientas para gestionar. Porque muchas veces, o al menos en mi práctica clínica diaria, personas con 20, 30, 40 años de dolor ya han aprendido a gestionar. Yo muchas veces digo, si es para seguir haciendo, como aquel que dice, más de lo mismo, no es necesario que se haga una terapia de 3 meses, 2 horas a la semana, porque la persona ya ha aprendido a gestionar bastante bien su dolor. Cuando parece que no tiene tanto dolor, hace más cosas. El día que no se encuentra muy bien, hace menos. Y si no las puede hacer, pero decide hacerlas, ya sabe que lo pagará. Esa misma tarde o al día siguiente lo pagará y a veces dicen que les compensa, ¿no? Bueno, me compensa, voy a hacer no sé qué actividad, sé que no la podía hacer, pero lo voy a hacer igualmente y luego, aunque esté muy mal por la tarde o al día siguiente, me compensa haberla hecho. O jugar con mis nietos. No son buenas estrategias, no son buenas estrategias. Yo siempre digo que esto es pan para hoy, pero hambre para mañana, porque lo que estamos haciendo es seguir reforzando ese mal aprendizaje. Hablábamos que el dolor es aprendizaje y lo que se intenta conseguir es desaprender para volver a aprender de forma correcta. Y para aprender de forma correcta, lo único o la estrategia más óptima es poder hacer ese ejercicio, que no es solo ejercicio físico, no es solo ir a caminar y hacer marcha nórdica, son todas las actividades de nuestra vida diaria. Hay que bajar el ritmo que se llega para intentar buscar el máximo esos contextos de seguridad e ir incrementando de forma paulatina para convencer de alguna forma a nuestro cerebro que esas actividades las puede hacer y no son peligrosas para mí. Moltes gràcies, Maite. Doncs la següent pregunta del públic indica: diries que el trauma pot ser-ne una causa? I entre parèntesis, principalment en casos de fibro, que és el que més he vist. La gran majoria de les pacients amb les que vaig treballar tenien històries de vida infantils molt complexes. Sí, la verdad es que es algo que vemos de forma habitual. Las personas que nos dedicamos al fibro relatan.
Claro, la causa de fibromialgia no la sabemos. Actualmente es algo que desconocemos. Tenemos que seguir investigando mucho para saber esa causa. Pero que haya ese inicio de un trauma psicológico o de un trauma, en ese caso, emocional, no significa que la causa sea emocional. Y vuelvo a decir, al menos hasta fecha de hoy, hasta lo que conocemos. A lo mejor salen nuevas investigaciones y tenemos que decir lo contrario. Pero hasta fecha de hoy, lo que sí que pasa de forma general es que la persona estaba bien, aunque hay un tanto por ciento que lo relatan desde el nacimiento, desde que son pequeños. Me decían que era dolor de crecimiento, dolor de huesos, ¿no? Y luego le han acabado diagnosticando la fibromialgia, pero muchísimas personas han tenido una infancia normal y en un momento dado un trauma emocional, y aquí es donde entra el trauma emocional, pero al mismo nivel que una intervención quirúrgica, un accidente de moto, de coche, largos periodos, puede ser algo puntual o algo alargado en el tiempo. Me he pesado 20, 15 años de mi vida trabajando duramente en que te dicen, mi cuerpo me decía que parara y yo continuaba. Ahora sabemos que no es el cuerpo el que decía que parara, sino era tu cerebro, te estaba enviando señales de aviso. Y se activa el programa de alertas, se activa el programa de forma correcta. Ahí no hay ningún problema. Tenemos un trauma emocional, tenemos un accidente, lo que sea, se nos activa, perfecto, siempre se activa para podernos ayudar. En este caso, lo que no sabemos, y aquí seguramente nos diría la causa, es que no ha habido una desactivación de ese programa de alerta. La persona continúa, aunque se haya resuelto o no el problema, la persona continúa siempre en alerta, siempre en ese estado de amenaza. Y aquí es donde no cede. La persona empieza con algún dolor, normalmente no es en 24 horas. Mira, yo estaba bien, de golpe porrazo, me he levantado y me duele todo el cuerpo. Empiezan con un dolor, voy al médico, no tienes nada, te hago una prueba, no está todo bien, vete para casa, sigue trabajando, sigo haciendo mi vida, me dicen que no tengo nada, pero sigo teniendo dolor, recurro a otro especialista, el dolor me aumenta, pero me siguen diciendo que no tengo nada, me empiezan a dar algún fármaco, lo tomo, parece que me va bien, pero sigo con dolor, y así empiezan un periplo de años y años y años en que no se diagnostica de forma correcta y no se encuentra una respuesta. No la encuentra la persona, pero tampoco la encuentra en el cerebro. Y fijaros que os decía la importancia que era crear esos contextos de seguridad. Ahí la persona tiene un contexto de peligro en el cual no encuentra una respuesta para disminuir esa sensación de peligro, sino que al revés, se le aumenta. Y ya no digo otras cosas en el caso de la fibro, ¿no? Como que se lo están inventando, de que es que son histéricas, que se vayan para casa, que no tienen nada o que intenten ver la vida de color de rosas o ser positiva. Yo siempre digo, la positividad no cura. Bueno, de hecho, hoy en día nada cura. Lo que es curar la fibromialgia, pues desgraciadamente no tenemos una cura. Tenemos tratamientos que pueden ayudar y mucho a reducir la sintomatología. Pero es importante ese discurso que han ido sufriendo a lo largo de su vida diferentes profesionales, que lo único que han hecho es aumentar aún más esa sensación de peligro. Luego se trata de buscar esas estrategias que revierten ese mal aprendizaje, que se entienda por qué pueden llegar, porque ya nos lo ha dicho la neurociencia, por qué se puede tener dolor, sin que actualmente sepamos objetivarlo, que no significa que en un futuro podamos llegar a objetivar. Ahora hablamos a veces incluso de esa mala evaluación del cerebro, pero yo tampoco me atrevería a afirmar que realmente es una mala evaluación. A lo mejor está evaluando correctamente un peligro que hoy en día no sabemos objetivar, no sabemos visualizar. Con lo cual puede haber esa reeducación, porque como digo, la educación en neurociencia sirve tanto para dolores que estén asociados, que tengan una lesión física asociada o no la tengan. Por eso, y recuperando ya para acabar esa pregunta, no es el trauma emocional. Ha habido un suceso estresante, muy estresante para la persona, que ha hecho activar esa alarma, ese programa del dolor de forma correcta, pero luego no se ha desactivado. Por eso no hablaría que la causa o el origen es emocional. De hecho, no considero que porque la persona vaya a hacer algún tipo de terapia psicológica para curar el trauma emocional, luego eso signifique
que la fibromialgia desaparecerá. No haría esa asociación directa. Mejor, evidentemente, que nos tratemos de todos los problemas psicológicos que tengamos, pero no con la finalidad, ¿no?, de que disminuyan esos problemas, esa sintomatología por la fibro. Muchas gracias, Maite. La siguiente pregunta indica: ¿qué intervenciones son las más idóneas para el dolor crónico en los niños y los adolescentes? Gracias. Claro, yo aquí siempre hablo de esta estrategia no intervencionista y no farmacológica, ¿no?, que es la educación en neurociencia del dolor. En este caso incluyo los 4 componentes: terapia cognitivo-conductual, ejercicio terapéutico. Para mí no hay una diferencia, aunque también tengo que decir que yo no soy una experta en niños. En mi unidad no tratamos niños, siempre son adultos mayores de 18 años, con lo cual no puedo hablar de experiencia propia porque siempre son alumnos. Siempre son adultos. Sí que tengo que decir que creo que el abordaje lo haría de forma muy similar. Gracias, Maite. La siguiente pregunta indica: funciona la neuroeducació del dolor per d'altres dolors recurrents diferents de la fibromialgia, com la migranya o el dolor cervical? Gràcies. Claro, totalmente. De hecho, aquí siempre hay que cogerlo en pinzas, porque yo siempre digo, en función del conocimiento que tenemos hasta fecha de hoy. Hay muchos síndromes que están englobados, yo a la fibromialgia, y aquí seguramente con algunos, incluso de los propios ponentes, podríamos encontrar discrepancias, ¿no?, de si la fibromialgia es una síndrome o es una enfermedad, pero se engloban dentro de estos síndromes de sensibilización central muchas otras enfermedades: cefaleas, piernas inquietas, síndrome del intestino irritable, fatiga crónica. Digo cogido en pinzas, migrañas, cefaleas, porque hay algunos autores que no lo identifican como síndromes de sensibilización central. El más conocido seguramente es el de síndrome de fatiga crónica, que aquí sí que incluso la comunidad científica está completamente dividida. No me atrevería a decir el tanto por ciento, pero no hay un 80% que considere algo y un 20% que no. Está completamente dividida, los que lo ponen dentro de la sensibilización central y dentro de que no. Pero cuando hay ese componente de sensibilización central, como digo, migrañas, piernas inquietas, el abordaje es el mismo y conseguimos prácticamente, te diría, que los mismos resultados. Que en este abordaje multicomponente de esos 4 componentes, en el cual se intenta hacer esa reeducación del cerebro y buscar esos contextos de seguridad, los síntomas disminuyen por igual. Yo siempre digo, no es una estrategia para el dolor de la fibro y enfocado, ¿no?, como si fuera una diana. Es para todos los dolores, tengas o no esa prueba radiográfica o radiológica o de resonancia magnética, aunque siempre apostillo. Claro, si hay un daño físico objetivable, bueno, será más complicado convencerle al cerebro que ese daño físico no es peligroso para la persona, porque hay un daño físico objetivable. Supongo que me explico, ¿no? Pero más allá de esto, la reducción de los síntomas se produce por igual. De hecho, cuando nos contestan los cuestionarios, muchas veces me preguntan, ¿no?, ¿tengo que contestar en función de mi dolor de la fibro o de mi dolor de las otras patologías? Porque son personas que no solo tienen fibromialgia, desgraciadamente van acompañadas de multitud de otras patologías, estas sí, ¿no?, demostradas con pruebas y demás, pero personas que tengan fibro y no tengan ninguna otra patología no es lo habitual. Tienen otros síndromes de sensibilización central o tienen otras patologías, artritis, lupus, tienen otras patologías, y con lo cual se aborda todo. No solo un dolor, sino, y lo que he dicho antes, sirve tanto para dolor agudo como para dolor persistente, haya o no daño o lesión física objetivable. Moltes gràcies, Maite. Doncs et formulo de moment l'última pregunta, que diu: existen médicos que sostienen que el dolor persistente es para toda la vida y así lo hacen saber a las personas que atienden. Gracias a la neuroplasticidad se puede reducir la sintomatología, pero ¿es posible que el dolor acabe desapareciendo? El autor del libro Explicando el dolor da esperanza en ese sentido. Gracias. Sí, totalmente. Yo lo vivo cada día. Vuelvo a repetir, nunca, a menos a día de hoy, yo no hablaría de curación. Sí que hablaría de remisión de síntomas, al menos una larga temporada. Hay personas que después de la intervención llevan mucho tiempo sin síntomas o con síntomas esporádicos. Claro, no es lo mismo tener dolor 24 horas, 365 días del año, a tener un dolor cada mes, cada 6 meses,
de forma puntual, tener un brote, con lo cual sí que hay reducción de síntomas. Yo hablaba de este casi 10% que han mejorado más de un 70% y sigo en contacto con estas personas. Hicimos un seguimiento a los 9 meses y se mantenían esos mismos resultados, pero hoy en día no me atrevería a hablar de curación. Curación es que podemos asegurar o podemos certificar, ¿no?, que esa persona ya no volverá a tener ese dolor, y eso yo no me atrevería a decirlo. Que se les ha reducido más de un 70% los síntomas, que llevan largos periodos sin dolor, absolutamente sí, y es posible. Pero asegurar que ya están curadas de la enfermedad, yo creo que aún tienen que pasar, desgraciadamente, unos años más y tenemos que seguir investigando diferentes fórmulas. Esta es una. Joan seguro que nos explicará toda la parte que está haciendo de investigación, que seguro que también tiene muchísimos resultados, con lo cual es ir buscando estrategias. Pero sí que es posible, claro que es posible la reeducación. Y es importante, por eso decíamos, esa parte de crónico. Se ha desvirtuado mucho la palabra crónico porque se ha insertado en la mente de todo el mundo que crónico significa para toda la vida. Por eso creo, bueno, y no es una creencia mía, es de la comunidad científica, que hay ese debate abierto de que hay que cambiarle el apellido de crónico, porque ahora es muy complicado quererle dar la vuelta. Es decir, no, ahora crónico vamos a decir que no es para toda la vida. Eso es muy complicado. Pero sí que podemos intentar cambiarle, ya digo, ya se lleva ya bastantes años, promovido por la propia IAS, de cambiar ese apellido de crónico y poner pues otros apellidos, persistente, complejo. Jenny nos ha hecho una magnífica exposición, ¿no?, de los diferentes apellidos que se le podía poner, pero es algo que queda por resolver. Yo creo que en los próximos años se irá postulando, la comunidad científica se irá postulando hacia ese cambio de nombre, que yo creo que ya es inevitable, porque tenemos que tener en la mente de todos que crónico no significa para toda la vida. Con lo cual, lo mejor es le cambiamos el apellido y ya sabemos de lo que estamos hablando, porque es posible la reeducación i la reducció de los símptomes. Doncs moltes gràcies, Maite. Hem de donar per tancada aquest torn de preguntes breu perquè hem de donar pas a la següent intervenció. Moltes gràcies. Gràcies, gràcies. Doncs seguidament intervindrà el ponent Juan Vicente Luciano. Juan Vicente és llicenciat en Psicologia i doctor en Psicologia per la Universitat de València. Juan Vicente, quan vulguis. Moltes gràcies. Muchas gracias, Sonia. Muchas gracias, Maite, por invitarme a participar en esta mesa redonda. Estoy disfrutando mucho como público de las presentaciones. Voy a compartir mi pantalla. Vamos a ver. Espero que podáis ver mi presentación. Bien. Bueno, pues soy Juan Vicente Luciano, como me ha presentado Sonia, y soy coordinador del Grupo de Investigación Psicológica en Fibromialgia y Dolor Crónico, el Grupo de Investigación Ágora, en el Instituto de Recerca Sant Joan de Déu, y además soy profesor en el Departamento de Psicología Clínica y de la Salud en la Universidad Autónoma de Barcelona. Permitidme que haga un poquito de publicidad de mi grupo de investigación, el Grupo de Investigación Ágora. La mayoría de nosotros somos psicólogos, la inmensa mayoría del grupo, pero tenemos un carácter multidisciplinar. También participa un profesional de la reumatología, una médico de familia, un anestesista. Y nuestra línea de investigación principal es conocer la eficacia y coste-efectividad de las terapias psicológicas y también farmacológicas para los pacientes con dolor crónico. Bien. ¿De qué os voy a hablar a todos durante los próximos 25 o 30 minutos? Pues de estos 4 puntos que veis ahí. En primer lugar, del problema del dolor crónico o persistente, si decidimos cambiarle el apellido, y la depresión comórbida. En segundo lugar, hablaré de las razones por las que merece la pena incluir a la psicología o a los profesionales de la psicología en el manejo del dolor crónico, aunque eso ya me imagino que muchos ya lo tendréis claro. En tercer lugar, haré un breve resumen de los principales hallazgos de un reciente metaanálisis sobre la eficacia de las terapias psicológicas para el manejo del dolor crónico y la depresión comórbida. Metaanálisis que ha llevado nuestro grupo de investigación, lo ha llevado a cabo hace muy poco tiempo. Y por último, quería finalizar la presentación con unos breves mensajes que podríamos dar consistentemente
a los pacientes que experimentan dolor crónico. Veréis que la presentación está en inglés y es porque el material de referencia que he utilizado para la misma es de un artículo científico que ahora mismo tenemos sometido a revisión y que ha liderado mi compañero Juan Pablo Sanabria Mazo. Pero mi presentación será toda en castellano, obviamente. Bueno, el problema del dolor crónico. El dolor crónico es un problema de magnitud mundial. Es un problema que, como veis ahí, afectaría a más de 100 millones de estadounidenses y que cuesta, como veis ahí, aproximadamente entre 500 y 635 billones de dólares anualmente a los Estados Unidos. En Europa, la prevalencia del dolor crónico por país. Ahí tenéis una gráfica sacada de una reciente encuesta europea que nos dice que la media de prevalencia de dolor crónico en la población general sería aproximadamente el 19%. Por suerte, en ese ranking de países que podéis ver en la gráfica, España, estamos bastante atrás en el ranking con un 11%, lo cual es un buen dato comparado con prevalencias de dolor crónico que vemos en Noruega de un 30%, Polonia 27%, Italia 26%. Aquí es buena noticia estar muy abajo en ese ranking, pero aún así un 11% de la población con dolor crónico, la población general, es mucha gente. Bueno, el problema del dolor crónico y la depresión, ¿esto ocurre muy frecuentemente? Sí. Esta comorbilidad es muy frecuente, ¿no? Recientes estudios, como uno hecho en Estados Unidos, que ahora os mostraré, sugiere que suelen coocurrir ambas problemáticas en una misma persona en el 30-60% de los casos, ¿no? Ahí veis un gráfico de un estudio realizado en Estados Unidos, donde vieron que de todos los pacientes evaluados, un 54% solamente tenían dolor, solamente. Ya es mucho decir, pero un 54% tenían dolor. Pero un 43%, si sumamos ese 20 y ese 23%, tenían o bien dolor y depresión o bien dolor, depresión y ansiedad, ¿vale? Es un porcentaje, por lo tanto, bastante considerable, ¿no? ¿Y qué les pasa a los pacientes que tienen la mala suerte, ¿no?, de padecer esta comorbilidad, dolor crónico y depresión? Bueno, pues que en primer lugar tienden a reportar puntuaciones más altas en dolor. Además, informan que tienen o que consiguen controlar menos sus vidas, ¿no? Además, tienden a utilizar con mayor frecuencia estrategias de afrontamiento más de tipo pasivo, evitativo, con todo lo que ello conlleva. Además, suelen adherirse a los planes de tratamiento menos, lo cual es una mala noticia. Y otra muy mala noticia es que responden peor a los diferentes tratamientos, ya sean psicológicos, farmacológicos, multicomponente, etc. Es decir, la depresión sumada al dolor crónico no tiene un efecto sumativo, tiene un efecto exponencial. Alguien se preguntará, bueno, pero nuestra audiencia, creo que experta no, pero al ciudadano de la calle se podría llegar a preguntar, bueno, pero esto del dolor no es un problema médico o físico, ¿por qué hace falta involucrar psicólogos, ¿no? Pues bueno, hoy en día lo que sabemos es que los psicólogos son miembros fundamentales, están en el corazón de los equipos interdisciplinares en el manejo del dolor a nivel mundial, porque son los profesionales de la psicología los capaces de identificar la relación que existe entre nuestras conductas, nuestros pensamientos, nuestro estado de ánimo y cómo todo ello impacta en nuestro dolor. Además, somos capaces de ayudar a los pacientes a aprender nuevas habilidades, nuevas estrategias para manejar su depresión, su ansiedad, su estrés. Podemos enseñar normas para la higiene del sueño. Podemos además enseñarles estrategias específicas para evitar el miedo ante determinados procedimientos intervencionistas en dolor. Además, podemos identificar cuál es la problemática psicosocial que tiene nuestro paciente y referirle al especialista que en concreto puede ayudarle más. Quizá le podemos remitir a un psiquiatra para que con medicación complemente nuestro tratamiento o a un especialista en trastornos del sueño, etc. Bueno, yo me considero un psicólogo de la salud. La psicología de la salud, con su modelo biopsicosocial, es posiblemente el que mejor entiende el concepto de salud o el concepto de enfermedad. Hoy en día sabemos que tanto una cosa como la otra, salud y enfermedad, supone la interacción de al menos 3 componentes. Yo diría un cuarto, que lo mencionaré.
la interacción de factores biológicos con esas determinadas predisposiciones genéticas, la influencia de factores conductuales, nuestro estilo de vida, nuestras creencias sobre la salud y, por supuesto, también los factores culturales. Como dijo Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Y si no salvo a la circunstancia, no me salvo a mí. ¿Qué quiere decir esto? Porque lo que está a nuestro alrededor nos influye. El apoyo social que nos dan nuestros amigos, el contexto político. Bueno, ahora hemos atravesado una pandemia de 2 años de duración y ahora empezamos una guerra en Europa. Todo eso influye en las personas y influye en las personas que tienen dolor. Pueden agravar su dolor, factores contextuales, ¿no? Además, los psicólogos de la salud somos capaces de conectar los factores cognitivos, biológicos, conductuales, cognitivos y conocer cómo pueden impactar en la salud o bien contribuir en la enfermedad. Además, debemos basarnos en la evidencia científica y recoger esa evidencia científica, ese conocimiento psicológico basado en la evidencia, para positivamente impactar en la salud de las personas. ¿Cómo? Pues a través de la educación psicosocial, neurociencia del dolor, que nombra mi compañera Maite, mediante la enseñanza de técnicas de cambio conductual o, si uno es más especializado, el psicólogo clínico, mediante la psicoterapia. Les voy introduciendo ya lo que es el metaanálisis que he realizado en mi grupo de investigación sobre eficacia de las terapias psicológicas en el manejo de la comorbilidad dolor-depresión. A día de hoy, ¿qué sabemos sobre las terapias psicológicas y el dolor? Bueno, la terapia cognitivo-conductual, la CBT clásica, de segunda generación, según la división 12 de la APA, dispone de apoyo empírico fuerte para el tratamiento del dolor crónico. Es decir, ya dispone de más de 50 años de historia en manejo del dolor, depresión y otras patologías. Las más modernas intervenciones basadas en mindfulness, bueno, pues ya sabemos ya por algunos metaanálisis que tienen cierta efectividad para el manejo del dolor, funcionamiento, síntomas depresivos, pacientes con diferentes tipos de dolor. Otra innovación dentro de la CBT, otra terapia de tercera generación es ACT, la terapia de aceptación y compromiso, que también, según la división 12 de la APA, tiene apoyo empírico fuerte para la mejora del dolor, la aceptación, el deterioro funcional, la ansiedad, depresión, incluso a veces la intensidad del dolor también. Bien, lo que sí sabíamos antes de empezar la revisión o intuíamos es que se había estudiado muy poco la eficacia de las terapias psicológicas en pacientes que específicamente tuvieran esa comorbilidad dolor-depresión. Intuíamos que eso había sido poco estudiado. Y es que identificar si las terapias psicológicas son especialmente efectivas para esta comorbilidad que es tan contraproducente para la persona es algo crítico. Además, sabíamos que no hay unas guías clínicas claras para el manejo del paciente que padece dolor y además depresión. Por lo tanto, ¿cuáles fueron los objetivos de nuestra revisión sistemática y metaanálisis? En primer lugar, proporcionar evidencia de cuál es la eficacia de las terapias psicológicas para el manejo del paciente que está padeciendo dolor persistente y además depresión comórbida, moderada severa. Comparar la eficacia de estas terapias respecto a los brazos control o otros tratamientos, como podría ser tratamiento psicoeducativo, el tratamiento habitual, etc. Y también aprovechamos, obviamente, que esto hay que hacerlo, en evaluar los sesgos que tenían los ensayos clínicos realizados hasta la fecha, ¿no? Es decir, tratamos de ver si tenían calidad metodológica. Bueno, no les voy a aburrir con detalles muy técnicos, seguimos la metodología propia que conlleva cualquier revisión sistemática o metaanálisis. Hicimos búsquedas en la literatura científica en 5 bases de datos, recogimos artículos hasta el 4 de noviembre de 2021, que es cuando hicimos la última búsqueda. Y en cuanto a los criterios de elegibilidad, aquí se los resumo. Buscábamos intervenciones psicológicas en pacientes adultos que tuvieran esa comorbilidad, dolor crónico, depresión, y que se hubiese usado terapia psicológica para su abordaje. En cuanto al análisis, por un lado, pretendíamos hacer una síntesis narrativa, es decir, la clásica revisión sistemática, y si era posible, hacer metaanálisis. En cuanto a la selección de estudios, como pueden ver en el siguiente diagrama de flujo, de 837 potenciales estudios que podían entrar en la revisión, según las 5 bases de datos que fueron examinadas, tras
un proceso de screening de los diferentes artículos, su abstract, texto completo, etc. Tan solo 7 estudios entraron en la revisión sistemática y 6 entraron en el metaanálisis. Es decir, se han hecho, primera información de este estudio, se han hecho muy pocos ensayos clínicos estudiando la eficacia de las terapias psicológicas para el manejo de la comorbilidad dolor-depresión. Muy pocos. ¿Cuáles eran las características de los estudios incluidos? Muy brevemente. Bueno, pues solían incluir unos 26 a 24 pacientes en el grupo de intervención, lo cual es un tamaño muestra pequeño. Los grupos control sí que tenían un tamaño mucho más variable, curiosamente. Todos eran pacientes adultos, en su gran mayoría superaban los 40 años, ya pueden ahí ver los rangos de edad. ¿Qué tipo de dolor crónico padecían? Bueno, en 4 de los 7 estudios tenían un dolor crónico inespecífico los pacientes, en 2 estudios dolor crónico lumbar y en uno de los estudios dolor crónico musculoesquelético, ¿no? ¿Qué tipo de depresión padecen estos pacientes, además del dolor? Bueno, pues en 3 de los estudios se nos decía que tenían una depresión no especificada, ¿no? En 3 de los estudios se nos decía que tenían trastorno depresivo mayor y en un estudio nos decían que tenían como depresión y además síntomas ansiosos clínicamente relevantes. De los 7 estudios, la mayoría se habían hecho en Estados Unidos, 3 de ellos, 2 en Alemania, 1 en España y otro en Suecia. En cuanto a las terapias utilizadas, bien, de las 7 terapias, 4 estaban basadas en la terapia cognitivo-conductual clásica, la de segunda generación, y 3 eran mindfulness-based interventions, intervenciones basadas en mindfulness. La gran mayoría de estudios había hecho un trabajo cara a cara con el paciente, en 2 se había hecho terapia online y una blended, ¿no? Mezclando presencialidad con intervención online. En cuanto a los outcomes, en cuanto a las variables que se analizaron, bueno, 7 de los estudios evaluaron depresión, 5 calidad de vida, en 4 ansiedad, en otros 4 interferencia del dolor y en 4 de ellos también intensidad del dolor. No les voy a aburrir con los siguientes aspectos metodológicos, pero sí, como les decía antes, hicimos una evaluación de los sesgos que tenían estos estudios, de los sesgos metodológicos. Hay un sesgo claro en cualquier ensayo clínico con terapias psicológicas y es que no puedes hacer ciego a los pacientes a lo que están recibiendo, a diferencia de en un ensayo clínico farmacológico, donde el paciente no sabe si está recibiendo fármaco o está recibiendo placebo. Aquí el paciente sí que sabe si está recibiendo terapia psicológica o no la está recibiendo. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un factor que un ensayo clínico psicológico no puede hacer bien. Es inherente a nuestra profesión, ¿no? y a las características de los ensayos clínicos psicológicos. Pero sí que podemos decir que razonablemente bien se han hecho el resto de cosas, es decir, se han manejado de forma correcta los datos, no ha habido un informe de resultados en los estudios que sea tendencioso, es decir, esa tendencia a mostrar los hallazgos que salen favorables y a ocultar los que salen menos favorables. Eso no ocurre en ninguno de los estudios analizados. Casi todos hicieron una aleatorización de los pacientes a las condiciones control o tratamiento. En fin, la calidad de los estudios era bastante adecuada. Y vamos a los resultados del metaanálisis. Importante. Importante ver esta tabla. Podemos decir que en promedio las terapias psicológicas, sumadas la cognitivo-conductual y las basadas en mindfulness, tienen un efecto clínicamente significativo en la mejoría de la depresión, en la mejoría de los niveles de ansiedad y también en la interferencia que produce el dolor en la persona. Si bien podemos decir que los tamaños del efecto no son para lanzar cohetes, no son espectaculares, son entre pequeños y moderados. La buena noticia es la siguiente, haciendo una exploración de todos los estudios, ¿no?, que iban saliendo en las diferentes bases de datos, detectamos protocolos de estudios, es decir, estudios que todavía no están realizados, pero cuyos resultados vamos a conocer dentro de poco. Es decir, a 2, 3, 4 años vista vamos a tener evidencia más robusta sobre la eficacia de las terapias psicológicas en dolor crónico y en pacientes con dolor crónico y depresión, porque ya hay varios estudios en camino. Uno de ellos, y hago publicidad, de estudios de mi grupo, es el estudio IMPACT, que estamos llevando a cabo en Sant Joan de Déu,
en el que estamos comparando la eficacia y coste-efectividad de la terapia de aceptación y compromiso respecto al tratamiento habitual y respecto a la activación conductual en el manejo del dolor crónico lumbar y la depresión comórbida. Es un estudio en el que a finales de este año ya dispondremos de datos casi definitivos. Voy concluyendo mi presentación. Bien, ¿qué podemos decir de lo visto hasta ahora? Pues que hay un creciente interés en examinar la eficacia de las terapias psicológicas en esta comorbilidad tan importante que es la del dolor y la depresión. Que las terapias psicológicas se muestran efectivas para el manejo de esta comorbilidad, si bien los efectos clínicos pues, son modestos en tamaño, ¿vale? Parece que tenemos resultados clínicamente significativos en 3 variables en concreto: síntomas ansiosos, síntomas depresivos e interferencia que produce el dolor en la persona, lo cual son variables bastante importantes. Y bueno, parece que hay estudios en marcha, estudios que apuntan que hay un creciente interés y que dentro de poco vamos a tener más evidencia disponible sobre la efectividad de terapias psicológicas en esta comorbilidad. Bien, limitaciones. Hay pocos estudios incluidos en la revisión sistemática y metaanálisis, como les decía antes. Esto nos impide alcanzar conclusiones muy sólidas. Además, no pudimos realizar determinados análisis complementarios que hubiera sido ideal realizar, es decir, determinada terapia psicológica en el paciente con dolor crónico y depresión que es más efectiva en el hombre o en la mujer, para tal tramo de edad o para tal otro, para tal etnia o tal otra. Es decir, debemos de tender no solo a conocer qué terapias son efectivas, sino para quién, ¿no? Debemos caminar hacia una psicología personalizada, ¿no? En la medida de lo posible, ¿no? Poder establecer perfiles, subgrupos y después acertar cuál sería el mejor tratamiento para cada uno de esos perfiles. Conclusiones. Bueno, las que ya les he dicho. La comorbilidad de dolor crónico y depresión representa un problema complejo, un problema muy prevalente, posiblemente con etiología multifactorial. Los tratamientos psicológicos, CBT, mindfulness, mejoran varios resultados en estos pacientes que tienen esta comorbilidad, sobre todo depresión, ansiedad, interferencia del dolor, y necesitamos eso, identificar para qué subgrupos podría funcionar mejor cada una de las terapias examinadas. Y como les decía al principio de mi presentación, no quería terminar la misma sin incidir en una serie de pequeños mensajes para llevarse a casa que podríamos dar a los pacientes con dolor, ¿no? Quizá podríamos llegar a un acuerdo en que se les podría decir lo siguiente. El primero de todos, usted no es su dolor. Es introducir el concepto de persona que vive con dolor versus el pain patient. Es decir, el pain patient es cuando la identidad de la persona queda absorbida por el dolor. No, la persona es algo más. Es un padre, es un trabajador, es hijo de alguien, ¿no? Tiene diferentes roles en la vida. El dolor no puede inundar o invadir su identidad. Deberíamos decirle a nuestros pacientes que traten de gentilmente retar sus pensamientos catastrofistas. Este dolor no se va a curar nunca, este dolor nunca va a mejorar, esto es lo peor que me ha pasado en la vida, ¿no? Quizá debería, ¿no?, de retar a sus propios pensamientos de alguna manera. Deberíamos de hacerle ver lo contraproducentes que son las estrategias basadas en el miedo y en la evitación de actividades. Es decir, hay que intentar que la persona, como dice en el 4º punto, conecte con sus valores, con sus metas personales, que identifique lo que es valioso para ella en la vida y su conducta se dirija a conseguirlo, a pesar del dolor o más allá del dolor. Y con esto finalizo mi presentación, dándoos las gracias a todos. He puesto ahí mi email por si alguien tiene una consulta, quiere preguntarme algo sobre el estudio que he presentado de revisión sistemática. Eso es todo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Juan Vicente. Recordamos a los asistentes de nuevo que pueden enviar las preguntas al Departamento de Formación a través del chat que tienen disponible en la barra de herramientas. La primera pregunta sería la siguiente. Según vuestra experiencia como grupo dedicado al dolor, ¿creéis que el tratamiento psicológico ha llegado a su límite de eficacia o podemos conseguir mejores resultados en el paciente con dolor? Gracias. Bueno, sin duda esa es la pregunta del millón. Es decir, ¿podemos mejorar todavía más nuestros tratamientos psicológicos?
yo creo que como psicólogos una de las cosas que debemos de hacer, y eso ya lo han hecho los psiquiatras antes, es conocer las limitaciones de nuestros tratamientos. Es decir, nuestros tratamientos van a tener un límite de eficacia, es decir, como también lo tienen los fármacos. Yo creo que en el caso del paciente con dolor, y yo soy psicólogo, yo creo que un abordaje multicomponente en el que se integre, como decía Maite, ejercicio físico moderado, terapia con un fisioterapeuta, terapia psicológica con un psicólogo. Es decir, cuando tú vas combinando los diferentes ingredientes, siempre vas ante un problema complejo, no hay soluciones sencillas. Y es decir, entonces va a haber que sumar todos esfuerzos a través de un equipo multidisciplinar con diferentes abordajes para que esa persona alcance el mayor bienestar posible. Es decir, es un poco iluso pensar que solo con terapia psicológica, solamente con ello, la persona, a menos que consigamos hacerle un clic y a un cambio radical en su estilo de vida, es complicado, es complicado. Yo, de hecho, soy un gran defensor de los tratamientos multicomponentes. Muchas gracias. La siguiente pregunta indica, ¿son los tratamientos psicológicos coste efectivos en el manejo del dolor? Bien, la evidencia que disponemos hoy en día no es mucha, pero la que disponemos nos dice que sí. Es decir, nuestros tratamientos psicológicos no solamente mejoran determinadas variables clínicas relevantes, calidad de vida, estado funcional, sintomatología ansiodepresiva, sino que ahorran costes sanitarios y a la sociedad. Es decir, invertir en psicología es rentable. Y esto es algo que no debemos de explicar los psicólogos a otros psicólogos. Es decir, lo debemos de explicar los psicólogos a gestores sanitarios y a los responsables en salud, a través de estudios de coste-efectividad. Es decir, al final el gestor sanitario tiene que priorizar recursos, tiene que decidir en qué invierte su dinero, ¿no? Bueno, pues tenemos que mostrarle a través de nuestros informes, de nuestros trabajos, de nuestros papers, que invertir en psicología es rentable. Es decir, que si nosotros ponemos un psicólogo que haga terapia psicológica empíricamente validada como parte de un equipo multidisciplinar de abordaje del dolor crónico, posiblemente este psicólogo va a ayudar a que el paciente haga menos visitas a atención primaria, haga menos visitas a los especialistas, se tenga que hacer menos pruebas médicas. Y, en definitiva, reduzca ese peregrinaje por el sistema sanitario, ¿no? Y al fin y al cabo, eso son ahorro de costes en una sanidad pública como la nuestra. Por lo tanto, en resumen, sí, son coste efectivos los tratamientos psicológicos. Muchas gracias, Juan. De momento no tenemos más preguntas del público. Si te parece, vamos a dejar un minuto de margen antes de finalizar con la siguiente exposición. No sé si quieres ampliar algún concepto que has indicado en tu exposición. Gracias. Por mí no. Yo estoy deseoso de escuchar a Joan Deus, o sea que cuanto antes termine, antes le escucharé. Perfecto, pues entonces vamos a dar paso al siguiente ponente. Muy bien, doncs per finalitzar cedrem la paraula a Joan Deus. El Joan és doctor en Psicologia amb Premi Extraordinari de Doctorat, catedràtic d'Avaluació Psicològica, Neuroimatge, en Neuropsicologia i Psicologia Clínica i a més és professor. També desenvolupa l'activitat investigadora i és col·laborador investigador en Neuroimatge, així com coautor de més de 160 publicacions a revistes nacionals i internacionals. Ha dirigit 16 tesis i rebut 23 premis de treballs d'investigació. És ponent en diversos congressos nacionals i internacionals i trobareu més informació del seu perfil professional a la pàgina web del COP. Doncs com vulguis, Joan, pots començar. Moltes gràcies. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a Maite y a todos los compañeros de la mesa esta interesante charla que estamos teniendo y que veo que atrae a bastante gente en la medida que hay mucha participación. Bueno, a mí me ha tocado concluir, espero que no os aburráis y tengáis todavía un poquito de ganas a estas horas de escuchar alguna cosita más. Mi intervención versará sobre la estimulación vibrotáctil en la fibromialgia, una nueva propuesta terapéutica. Este trabajo lo llevamos a cabo, como toda mi investigación en neuroimagen, en el Hospital del Mar, en la unidad de investigación con resonancia magnética del Servicio de Radiología del Hospital del Mar y del IMIM, y también al mismo tiempo pues, con una gran cantidad de colaboradores por parte de otros centros y de otros servicios hospitalarios.
un poquito, voy a meterme ya en materia para no entretenerme. Ahí veréis en la parte de la izquierda de la diapositiva los apartados que vamos a trabajar y así podéis también seguir un poquito en qué punto nos encontramos y, por tanto, la extensión de la misma. Obviamente, quería entretenerme un poquitín y más teniendo en cuenta lo que han dicho mis compañeros de mesa en cuanto al marco teórico y hacer breves referencias respecto a lo que es la fibromialgia propiamente dicha. Maite lo ha dicho muy bien, síndrome o enfermedad. Bien, ahí hay un debate interesante todavía abierto y vigente. Lo que está claro es que de momento estamos aglutinando pues, básicamente a una serie de mujeres con una enorme cantidad de sintomatología en donde predomina un dolor crónico generalizado en la inmensa mayoría de ellas, seguida de cansancio al levantarse, es decir, un sueño no reparador, y después otra serie de síntomas asociados en menor medida, pero no en relevancia, como es una fatiga, como es una rigidez matutina, cefalalgias, parestesias, colon irritable y como podéis ver perfectamente una sintomatología ansiosa y depresiva que se presenta de forma comórbida, como ha dicho muy bien Juan Vicente, en un porcentaje en los pacientes de dolor crónico o persistente. Después podemos comentar esta terminología que muy bien ha planteado en brainstorming mi querida Jenny, en un porcentaje nada despreciable de casos que evidentemente van a condicionar la evolución del cuadro clínico que nos presenta. Se presenta en una edad muy concreta y eso es curioso, entre la edad de 35 y 50 años, por tanto en edad que muchas días tienen un porcentaje elevado de edad productiva, también se ha relacionado con una serie de problemas hormonales. De hecho, la etiología hoy por hoy, bueno, de momento la tenemos ahí, que no es claramente conocida, pero vamos teniendo cada vez más datos y más apuntes sobre cuál puede ser la causa o el origen de la misma, pero que no obstante no esgrima o no quita de que, como muy bien han dicho, el tratamiento, como la mayoría de los dolores persistentes, pues tienen un tratamiento multifactorial con muchos profesionales que hemos de coexistir en la intervención del paciente. El síndrome hoy por hoy o enfermedad se sitúa dentro de los llamados síndromes de sensibilización central. De hecho, se considera el prototipo, pero como muy bien ha dicho Maite, no es el único, hay muchos síndromes y vamos a presentar algunos otros en breve. De hecho, por ejemplo, el síndrome del COVID o del post-COVID o de COVID persistente también se está planteando como un síndrome de sensibilización central porque presenta sintomatología muy parecida a la que muestran las pacientes con fibromialgia en todos los aspectos. Este término no es nuevo, ya viene de Yunus del siglo pasado, del 92, y que se ha ido de alguna forma incrementando en cuanto a las clínicas y también en su definición. Desde el punto de vista de la etiología más neurológica, porque bueno, yo soy un defensor de que es una sintomatología reumatológica, pero con una base muy importante desde el punto de vista neurológico central y periférico. A nivel central tenemos una enorme cantidad de artículos que así lo defienden. Ahí os he puesto algunos de ellos. El más reciente que he encontrado es del 2019, el que tenéis la parte inferior de la diapositiva, y todos nos apuntan a 4 teorías muy importantes explicativas de esa implicación del sistema nervioso central o de lo que es propiamente el órgano central. Por una parte, la hiperactivación funcional del circuito neural del dolor. Aquí tenéis un trabajo que lo ha puesto ya, de hecho, Maite, que publicamos pues hace ya unos cuantos años, en el 2000 y algo, si no recuerdo mal, en donde podemos objetivar una alteración o una respuesta cerebral anormal de las pacientes con fibromialgia ante un estímulo no doloroso, que eran 4 kilos de peso, respecto a los sujetos controles sanos, lo cual podemos objetivar una mala respuesta cerebral al dolor, pero desgraciadamente, como bien ha dicho Maite, no es específico de la fibromialgia. Si nos da tiempo podremos hablar de posibilidades de especificidad. Una segunda teoría es en el fallo en el sistema inhibitorio del dolor, es decir, sobre todo a nivel de la corteza cingulada anterior, en su posición más ventral, más inferior, en donde evidentemente el sistema propio inhibitorio endógeno del dolor no funciona adecuadamente y por tanto notamos mucho más dolor del que deberíamos de notar. Una tercera teoría es el fallo en el procesamiento sensorial,
de hecho es en donde me basaré en este nuevo principio terapéutico. Es curioso, pero las fibromialgias clínicamente tienen una hipersensibilidad a los estímulos sensoriales que no se traduce en una hiperactivación cortical, sino todo lo contrario, con lo cual se está planteando de una forma muy seria fallos en la conectividad entre los sistemas sensoriales cerebrales. Y una cuarta teoría más nueva del 2019, prácticamente, hablan de un proceso neuroinflamatorio cerebral que está relacionado con ciertas sustancias, las citocinas, las leuquinas, que habitualmente no se encuentran y que también están relacionadas con fallos en el sistema autoinmune que originariamente se plantearon en esta enfermedad. Bien, no me voy a extender, pero hay datos como por ejemplo un incremento de las células gliales, en concreto de la microglía, que está muy relacionado con estos fallos del sistema neuroinflamatorio y de los procesos de autoinmunes. Con este conjunto o amalgama de datos, excluyendo la última teoría, hoy en día, mediante las técnicas de neuroimagen, evidentemente de una forma muy compleja y que, por desgracia, todavía no podemos aplicarlas de una forma clínica rutinaria, podemos establecer un diagnóstico diferencial o una discriminación con una exactitud del 93%, una sensibilidad del 92% y una especificidad del 94%, y además relacionar muchas de estas tres alteraciones centrales con patrones conductuales que van desde la intensidad de la depresión, de la ansiedad, de la alteración o gravedad de la fibromialgia, así como también del dolor clínico espontáneo referido. Esta teoría, de estas cuatro teorías centrales que hemos dicho, una, el fallo del procesamiento sensorial, a partir de aquí se ha podido especificar un poquito más o se ha podido precisar un poquito más qué ocurre en el cerebro. Mirar, aquí tenemos un artículo publicado por el equipo de investigación al cual pertenezco, en donde pudimos establecer alteraciones de la conectividad funcional, es decir, de alteraciones de la conexión de ciertas estructuras cerebrales desde el punto de vista de actividad metabólica y en concreto implicando la corteza sensorial primaria con la corteza sensorial que da sentido y significación a lo que estamos percibiendo, observándose una menor conectividad entre esas dos estructuras. Asimismo, también hay una menor conectividad entre la ínsula, que es una zona implicada en el estado emocional del dolor, y la entrada o la puerta del dolor, que es la sustancia gris periacueductal. Pero contrariamente hay un incremento de la conectividad entre el área somatosensorial secundaria a la que da sentido a lo que percibimos y la autopercepción o el estado de nuestro propio cuerpo, que es la corteza cingulada en la parte posterior. Estas tres alteraciones de la conectividad en relación a grupos controles nos permite explicar un 73% de la variancia, que eso es muchísimo, del dolor espontáneo percibido por las pacientes. Es un dolor real, no es imaginario y no está causado en ningún caso, por alteraciones emocionales. En todo caso, son comórbidas a estas, como muy bien se ha dicho a lo largo de la mesa. En este sentido, se han propuesto, y os pongo este artículo último, publicado por un colega nuestro, Pedro Montoya, un catedrático de la Universidad de Mallorca, recientemente, en el 2021, nosotros hemos publicado previamente lo que os voy a explicar, pero al menos ha sido una continuidad de nuestro trabajo, en donde ya han vuelto a comprobar que la técnica de estimulación vibrotáctil, en este caso mediante una plataforma vertical, no la que os voy a explicar yo a continuación, consiguen mejorar de una forma insignificativa e importante el dolor y la fatiga. Esto no es nuevo, esta técnica ya existe desde hace aproximadamente unos 25 años, pero realmente se ha utilizado poco. Sobre la base de la teoría central y sobre ya un poquito más de publicaciones al respecto, nosotros nos planteamos pues, el nuevo tratamiento que os voy a explicar. El objetivo, ya publicado en el 2019 en el Arthritis and Resistance Therapy, nos planteamos que realmente podríamos utilizar una plataforma horizontal, vulgarmente un colchón, llamarlo así, en el cual se pudiera aplicar una estimulación vibrotáctil. ¿Cuál era el objetivo? Que es lo que estamos ahora también estudiando desde el punto de vista central. Nuestra hipótesis es que podemos regular o mejorar este fallo de la propiocepción a nivel central.
¿Y por qué lo aplicamos durante la noche? Bueno, lo aplicamos durante la noche por varias razones. Porque sabemos que uno de los motivos de la fibromialgia, una de las causas o sintomatologías que tiene, son alteraciones del sueño. Tienen mala calidad del sueño. Esto provoca secundariamente problemas de alteración afectiva, más fatiga, pseudoalteración cognitiva, en definitiva, agravamiento de la clínica que presentan estos pacientes. Por tanto, si aplicamos un colchón que se aplica durante la noche, que todos vamos a ir a dormir, la probabilidad de que realmente estas pacientes realicen un tratamiento continuado y persistente, constante, es mucho más elevado. Y por otra parte, si lo realizamos durante el sueño, también podemos mejorar en qué medida se observa una mejora de la calidad del sueño, porque hay estudios, como muy bien nos ha indicado mi compañero Juan Vicente, en donde la terapia cognitivo-conductual, en donde aplicamos también mejora de la calidad del sueño, no tan solo reestructuración del pensamiento, se mejora la clínica observada en estos pacientes. Este era el objetivo de estudio. Realizamos un ensayo clínico, es el primer ensayo clínico que se realiza a nivel de esta técnica. Un ensayo clínico quiere decir que lo estamos comparando con otra técnica y realizamos, como ahora veréis, ideamos la estimulación placebo, además doble ciego, controlado, simulado y cruzado. Esto también es importante, porque eso quiere decir que todos los participantes en el estudio utilizaron tanto el principio supuestamente activo como también el principio placebo o que no era terapéutico. Partimos de aquí tenéis el diagrama de flujo de la muestra, partíamos de una muestra de 117 sujetos, al final se quedaron en 77 y después se distribuyeron en ambos grupos, es decir, el grupo que primero recibía tratamiento y después placebo, y respecto al grupo que primero recibía placebo y después tratamiento, con los números que ahí tenéis indicados de 34 y 36. Con lo cual nos quedamos una muestra realmente importante en el estudio. Deciros que este estudio es muy complejo, ahora veréis por qué. Bien, aquí brevemente la edad de la muestra era de cerca de 54 años, la típica propia de los pacientes con fibromialgia, el FIC como media era de 64, por tanto estamos hablando de una alteración moderada a nivel funcional. También valoramos la escala de presión y de ansiedad y también veíais, como podéis ver, esta muestra todavía mantenía un politratamiento con múltiples fármacos desde los opioides. Una larga conversación podríamos tener al respecto, el paracetamol, la gabapentina, psicofármacos como inhibidores selectivos de recaptación de serotonina o de efecto dual, ansiolíticos, hipnóticos. No quitamos el tratamiento en ninguno de los casos, mantuvimos el tratamiento al menos estable 72 horas antes de aplicar la técnica o sea, lo que era el tratamiento, lo mantuvimos constante, puesto que si no controlamos ese efecto terapéutico de los psicofármacos, estábamos introduciendo una variable confusora en el estudio. Ahí tenéis el punto importante. Aquí podéis ver lo que era el colchón, la plataforma horizontal con el tratamiento. Aquí tenéis el motorcito. Este tratamiento, este colchón se lo llevábamos a casa, a pensar que hicimos 150 domicilios, eso es una auténtica barbaridad, llevar el colchón y después irlo a buscar. Y este motorcito nos permitía durante 21 días poner una estimulación vibrotáctil a una intensidad del 30% 2 horas antes de irse a dormir y 45% de la intensidad de los motores 1 hora antes de levantarse. Este colchón tiene un total de 10 motores que no superan una intensidad de vibración por debajo de 128 hercios, que es la intensidad que permite dar la OMS para asegurar de que no hay problemas de salud. ¿Cómo hicimos el placebo? Ahí nos rompimos la cabeza, el mismo colchón, el mismo aparato o el mismo ordenador portátil, pero en este caso se lo conectábamos a una luz y le decíamos al paciente que en este caso recibiría un tratamiento de estimulación magnética.
que era que se iniciaba o se ponía en funcionamiento cada vez que la luz se encendía de color verde, con lo cual el paciente estaba recibiendo la información, por una parte, que recibía una estimulación vibrotáctil y por otra parte, que estaba recibiendo una estimulación magnética, que en este segundo caso no se hacía absolutamente nada, simplemente había el placebo de que se encendía la luz y que correspondientemente equivalía a iniciar un tratamiento. Os recuerdo que el diseño era cruzado, por tanto, todos los pacientes pasaban por las dos situaciones. El periodo entre las dos situaciones eran de 2 semanas. Por tanto, un grupo empezaba con el tratamiento, paraba de 21 días, durante 3 horas durante la noche de estimulación, paraba 2 semanas y después empezaba con el placebo. El siguiente grupo empezaba con el placebo, 2 semanas de no tratamiento y 2 semanas con estimulación vibrotáctil. ¿Cuáles eran los resultados? Bueno, pues los resultados han sido realmente espectaculares, han sido muy buenos. Aquí tenéis en la parte izquierda de la diapositiva un primer crosstabs, un análisis de columnas en los cuales podemos observar una significativa reducción después de 21 días de estimulación vibrotáctil, 3 horas nocturnas, 2 horas al irse a dormir, 1 hora al levantarse, con una importante reducción significativa que en algunos pacientes llegaba a ser del 40% en la fatiga y del 25% respecto al dolor. Desgraciadamente no tuvimos tanta suerte con la reducción de las alteraciones cognitivas o pseudocognitivas, probablemente porque el tiempo de administración no es suficiente. Pero el dato también interesante es que cuando analizamos por grupos, es decir, el grupo que empezaba primero con el tratamiento y después con el placebo, respecto al primero que empezaba con el placebo y después empezaba con el tratamiento, el que empezaba con el tratamiento, claramente la diferencia era muchísimo mayor en cuanto a la mejora clínica observada, tanto en la fatiga como en el dolor, cosa que cuando el grupo que empezaba con el placebo, la diferencia era mucho menor respecto a la fatiga o respecto al dolor. También, para finalizar, observamos una mejora en la calidad de sueño, sobre todo lo que es la sensación de tener un sueño reparador, con un valor altamente significativo en los grupos, tanto en el que comparábamos, primero empezábamos el tratamiento con vibración y después iniciábamos placebo, como primero empezábamos con placebo y después empezábamos con vibración, con lo cual conseguimos de los 4 parámetros de registro de mejora o de eficacia terapéutica, conseguimos de los 4, 3 mejoras estadísticamente significativas: fatiga, dolor y calidad de sueño. En conclusión, decir también que la estimulación vibrotáctil fue marcadamente bien tolerada, hubo muy pocos efectos secundarios, de hecho podemos decir algunos, después si queréis preguntarnos os lo diré, pero realmente fueron mínimos. La estimulación vibrotáctil mejoró significativamente la calidad de sueño, a pesar de que el motorcito producía cierto ruido, porque evidentemente provocaba una vibración y se oía, era percibible, pero las pacientes mejoraron la calidad de sueño, y el grado de mejora de los síntomas de fatiga y dolor pueden ser indicativos de que estamos ante un tratamiento absolutamente compatible, no sustituible para nada con los tratamientos que se han planteado en la mesa y otros más, para poder reducir y mejorar los síntomas de los pacientes con fibromialgia y mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Y que además, como os he enseñado recientemente, a un artículo del 21 ha puesto de manifiesto que una estimulación vibrotáctil vertical, después podemos comentar las diferencias, no horizontal, también se observan mejoras significativas en esta sintomatología. Este trabajo lo presentamos en un póster en el internacional en las controversias sobre fibromialgia en Viena en el 2019 y consecuentemente estamos abriendo una línea de investigación altamente interesante. De hecho, ahora ya estamos comprobando, no tan solo a nivel clínico, que este es nuestro primer trabajo, sino que ahora estamos ya haciendo los análisis para ver qué cambios se producen a nivel de resonancia pre- y post-tratamiento, porque todos los pacientes pasaron antes y después del tratamiento por una resonancia magnética funcional, y ver qué cambios se observan tanto a nivel de la activación funcional como también de la conectividad.
Y en segundo lugar, también estamos estudiando qué variables predictoras, ha dicho una cosa muy interesante Juan Vicente, que no se está estudiando, qué variables predictoras psicológicas, tanto a nivel psicopatológico como de personalidad, pueden predecir la eficacia terapéutica o establecer qué pacientes se pueden mejorar de un tratamiento o de otro tipo de intervención. Obviamente no quiero acabar sin dar las gracias a todo el equipo de investigación, que sería imposible realizar estos estudios ingestos que realizamos en nuestra unidad, al jefe de nuestra unidad, el neurólogo doctor Jesús Pujol, a mi colega Laura Blanco, a Gerard Martínez, a mis becarios Dani Ramos o Andrea Doreste, o a mi compañero de la Universidad de Melbourne, Ben Harrison, así como también a los reumatólogos Jordi Montfort, Josep Blanc o Fabiola Ojeda, que sin obviamente su interés y dedicación esto no sería posible. Y cómo no, pues dar gracias al Ministerio, hay que decirlo, que nos ha estado financiando durante 12 años seguidos, esperemos que nos siga financiando 3 años más, esperemos, recemos que así sea, para continuar estudiando en esta línea de investigación tan interesante. Y finalmente, gracias a vosotros por a estas horas estar todavía pendientes de lo que decimos, y a mis colegas de mesa por también escucharme y aportarme muchos datos de mi aprendizaje en el tema. Y sin más, pues espero vuestras consultas, vuestros ruegos, preguntas, aportaciones, discusiones, en fin, todo lo que queráis en este pequeño momento. Pues muchas gracias a ti, Joan, por tu intervención. Efectivamente, reiniciamos el turno de preguntas. Te indico la primera, que dice así: ¿cómo explican la diferencia en los resultados según el orden de intervención con tratamiento y placebo? Gracias. Bueno, una pregunta muy interesante, porque estamos ante un grupo de pacientes en donde especialmente el placebo es terapéutico. Pero es que el placebo no en estos pacientes, sino en todos los pacientes son terapéuticos. Por tanto, aquí no lo hemos profundizado y no hemos profundizado tampoco los resultados del efecto placebo. Sí que tenemos datos de efecto placebo en relación a incluso comparando tratamientos con fármacos, en concreto con antiálgicos y con antiinflamatorios. Entonces, realmente el placebo es terapéutico, pero la diferencia interesante en este estudio, no lo he dicho, pero lo tenemos registrado, es que así como el efecto de la estimulación vibrotáctil persistía 5 semanas después de la estimulación, sin haberla dado, el placebo remitía la tercera semana. Por tanto, el hecho de introducir algo ya produce una mejora en el paciente, pero no persiste en el tiempo una vez se retira la intervención. Esta es una importante diferencia. Y a nivel cerebral también hay cambios en cuanto a la aplicación del placebo respecto a principios activos. Por tanto, lo que estamos demostrando es que este tipo de técnicas es un principio activo. Lo que ha dicho Juan Vicente es muy importante, ¿no? Hemos de demostrar, y ahí nos tenemos que romper los psicólogos, ¿no?, en cuanto a nuestras técnicas, para realizar ensayos, de que nuestras técnicas son principios activos y que van un poquito más allá de lo que es el efecto placebo, pero no podemos olvidar que el placebo es terapéutico. Gràcies, Joan. La siguiente consulta indica: a l'Hospital on vaig estar, el diagnòstic de fibro el feien els reumatòlegs. És sempre així? Bueno, ciertamente el diagnóstico reumatológico, porque el diagnóstico de fibromialgia es de exclusión, es decir, se excluye cualquier causa médica orgánica que pueda justificar la clínica. Por tanto, evidentemente, lo han de realizar los reumatólogos. Pero cada vez se está viendo que la etiología, la causa, la posible causa, no es tanto reumatológica o de los problemas que están tratando los reumatólogos, sino que estamos observando que la posible fisiopatología de la fibromialgia es tanto a nivel periférico, a nivel de los nervios periféricos, como a nivel central, en donde el componente psicológico juega un papel importantísimo en la modulación y persistencia de este dolor, que es real, como muy bien han dicho todos mis compañeros de mesa y muchos de los que habéis ahí planteado. Es real, no se lo inventan, no se lo imaginan, no son histéricas, como también había apuntado muy bien acertadamente Maite, no tienen un trastorno histórico de la personalidad, y lo quiero remarcar. Estoy cansadito de ir a conferencias en donde los psicólogos de algunos hospitales clínicos, psicólogos PIR, están diciendo de que las fibromialgias
tienen un trastorno histriónico de la personalidad. No es cierto. Tienen predominantemente un trastorno del clúster C de tipo obsesivo, Juan Vicente lo ha dicho también muy bien, de tipo evitativo, y en una minoría de casos tienen perfiles compatibles a un trastorno histriónico de la personalidad. De hecho, nada más se observa 1/3 de los casos que tienen trastornos de la personalidad. Por tanto, no es la causa de tener el dolor que presentan y es real. Pero el diagnóstico de momento lo han de hacer los reumatólogos por ese diagnóstico de exclusión. Moltes gràcies. La següent pregunta indica: què aporta la plataforma de vibració horitzontal front la vertical? Buena pregunta, muy buena pregunta. Veo que habéis estado atentos a estas horas de la noche. Muy buena pregunta. Mirar, creemos, pero esto se ha de estudiar, es que estamos abriendo una línea de investigación. La plataforma vertical vibra el pie, con lo cual la proyección de la vibración va de abajo a arriba, ¿vale? Con lo cual llegar al resto del cuerpo es más difícil o es más difuso. En cambio, cuando hacemos una plataforma horizontal, la vibración llega al mismo tiempo a todas las partes del cuerpo, ¿vale? Esa es la diferencia. Con lo cual, si queremos cambiar el efecto de la estimulación propioceptiva, es mucho más fácil hacerlo a través de todo el cuerpo que a través de la planta del pie. En segundo lugar, la intensidad que a lo mejor tenemos que aplicar, y eso es un dato importante, en la estimulación vertical, quizá es más perjudicial que la estimulación que tenemos que aplicar a nivel horizontal. Nuestra estimulación es subumbral, es decir, por debajo de la percepción consciente de la estimulación vibrotáctil. Esos son dos elementos que se han de estudiar, y obviamente un estudio que se tendría que hacer, y os animo a que lo hagamos, es comparar los efectos de la estimulación vibrotáctil vertical con la horizontal. Tampoco sabemos si en vez de hacer 3 horas es mejor hacer 6, si en vez de hacer 3 horas durante 21 días es mejor hacer 1 hora durante un mes, no lo sabemos. Y os puedo decir, por ejemplo, que ahora estamos haciendo ensayos totalmente al azar y ahora estamos practicando en personas en plataforma horizontal 5 días a la semana durante 2 meses y 2 días de descanso y estamos consiguiendo resultados mucho mejores de los que tenemos en el protocolo que os he acabado de explicar. Muchas gracias, Joan. La siguiente pregunta indica: ¿qué coste puede tener el aparato para la VT? ¿Es factible hacer el tratamiento de forma habitual desde los centros de salud? Es factible totalmente. Nosotros estamos, bueno, de hecho nos lo he dicho, pero este aparato que ideamos nosotros, siguiendo con anécdotas, como Jenny también nos ha explicado sus anécdotas personales, os lo puedo explicar, estamos en petit comité. Este aparato nos surgió comiendo mi jefe y yo en un restaurante de la playa y apuntando en una servilleta de papel lo que nos iba surgiendo en la cabeza. Y después, pues curiosamente, pues un conocido mío se dedica a vender colchones, se lo pregunté si era capaz de hacerme una cosa así, nos dijo que sí, era italiano y la empresa es italiana, es una empresa médica de Italia y hemos conseguido el certificado europeo de salud como tratamiento sanitario, con lo cual es factible. El precio no os lo puedo decir porque no lo sé, realmente no lo sé. Nosotros hemos pedido al centro, a esta empresa médica italiana, la empresa LED, que lo ponga a un precio asequible para todas las pacientes con fibromialgia, porque es un problema que tienen añadido, que normalmente tienen bajo poder adquisitivo y que por tanto lo puedan comprar y tenerlo en casa y que desde casa el profesional sea el psicólogo, porque es un método perfectamente aplicado por parte nuestra, sea el fisioterapeuta, que también lo están utilizando. De hecho, hay una camilla, y Maite ahí puede hablar mucho mejor de la camilla vibratoria alemana que existe, puedan regular un poquito en función de las idiosincrasias de cada paciente, de las particularidades de cada paciente, cuál es la mejor intensidad a hacer en algunos casos. Tampoco os he dicho, hay pacientes que no nos toleraban 45% de la potencia y teníamos que bajarla. Hay pacientes que en cambio querían mucho más. Teníamos que establecer un protocolo y no se lo hicimos, pero probablemente dependiendo de la persistencia del dolor, el tiempo de evolución, tengamos que cambiar parámetros de intensidad. Moltes gràcies. La darrera pregunta diu: pot afectar els trets de personalitat en l'eficàcia terapèutica amb aquesta nova tècnica?
Totalmente, creemos que sí, ese es lo que estamos ahora investigando. Es la tesis doctoral de una de las colaboradoras. Estamos intentando ver qué variables predictoras de personalidad. Ya hay estudios que nos hablan, el catastrofismo que nos comentaba Juan Vicente, ¿no? El grado de ansiedad o neuroticismo, son variables que probablemente no condicionen nada más este tratamiento, sino muchos otros tratamientos que se puedan aplicar, en donde evidentemente aquí la terapia psicológica tiene que intentar reducir esos niveles o valores de catastrofismo o de neuroticismo. En breve esperamos tener resultados, pero ya tenemos algunas cosas, y sí que ciertas variables de personalidad, como pueden ser evitación del daño, neuroticismo, que es el sinónimo de catastrofismo, y menor capacidad de autocontrol, pueden ser variables de personalidad, tanto de temperamento como de carácter, que puedan condicionar el resultado o el efecto terapéutico. O sea que estamos en ello. Doncs moltes gràcies, Joan. Com no hi ha més preguntes i estem arribant a l'hora de la finalització de la taula rodona, us cedeixo de nou la paraula als ponents per si voleu dir algunes paraules d'acomiadament. Moltes gràcies. Muchas gracias, Sonia. Muchísimas gracias a todas las personas que nos habéis aguantado hasta estas horas, ¿no? Que ya son las 9, llevamos 2 horas de charla. Agradecer a todos mis compañeros por las magníficas ponencias. Yo tengo que decir que me he tenido que morder la lengua en cada una de ellas porque hubiera intervenido. Yo tenía muchas preguntas. Creo que es un debate que cada una de las mesas de redondas daría para muchas horas. Pero bueno, yo creo que objetivo cumplido. Acabamos en hora. Simplemente animar a todos los participantes que nos sigáis siguiendo en todas las actividades que hacemos desde el grupo de trabajo de dolor crónico. Como os he dicho, la próxima mesa redonda va a ser el 5 de mayo a esta misma hora y vamos a hacer esa actualización sobre pandemia y virtualidad, que seguro que será tan interesante como las actuales. Y permitidme simplemente que haga un pequeño apunte. Igual que intentamos al menos cuestionar, ¿no?, este apellido de crónico a persistente, yo, y no sé si mis compañeros estaríais de acuerdo, en todo caso creo que no es un debate que vamos a abrir ahora, intento cada vez más, a veces se me escapa, pero creo que ya lo consigo, no hablar de pacientes. Yo hablo ya de personas, en todo caso, personas con fibromialgia o personas, porque creo que el término paciente, al menos a mí personalmente, bueno, no me gusta o ya no me siento cómoda, y hablando con personas pues, que padecen fibromialgia, al menos que es lo que más conozco, ¿no?, apoyan esa idea, pero ya digo, es algo muy, muy personal y que tampoco quiero hacer o abrir un debate, pero simplemente que apuntar, ¿no?, que a lo mejor hay que reflexionar sobre el tema también de paciente o de persona con fibromialgia o otra patología. Muchísimas gracias a todos. No sé si alguien más quiere decir algo a modo de conclusión. ¿No? Pues sí, si os parece bien, cerramos justo esa mesa redonda a 1 minutito de las 9, que ya somos muy puntuales. Y nada, muchísimas gracias a todos, ponentes, como no, Colegio de Psicólogos, para dar la oportunidad y facilitar que podamos hacer estas mesas redondas, y a todos los asistentes. Muchísimas gracias. Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres. Aprofito també per traslladar-vos els agraïments per part del públic, per exemple, un asistente que diu literalment: muchas gracias por vuestras intervenciones y por compartir vuestras reflexiones y conocimientos sobre un tema tan incomprendido como es el dolor real. Doncs de nou, moltíssimes gràcies a vosaltres per les vostres exposicions, aportacions i les reflexions, i per donar resposta a tots els dubtes que us hem plantejat, i moltes gràcies també als assistents per la vostra participació i les vostres aportacions. Bona tarda i us esperem a les pròximes activitats formatives del COP.